Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos. Es nuestra segunda emisión o publicación, no sé cómo se diga. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, hola Estefanía, qué gusto verte de nuevo y bueno, qué gusto estar conectada aquí con toda esa gente que ha estado escribiéndonos, comentándonos a través de las redes sociales, pero también en WhatsApp y eso. Así que bueno, ha generado mucha expectativa este primer capítulo que lanzamos y yo creo que bueno, aquí estamos para seguir conversando sobre los temas que pasan en México, en El Salvador y bueno, tenemos un tema muy interesante porque vos esta semana también fuiste víctima de violencia institucional, así que vamos a estar hablando un poquito de eso, pero también de la coyuntura de El Salvador. Yo creo que sí, y creo que la palabra así, violencia institucional, que es nuestro concepto de hoy, tiene muchos matices. Y entre esas es no solamente quiénes toman las decisiones y de manera arbitraria cómo se ejerce la justicia, sino también todo el entramado que existe detrás de la violencia institucional y lo que implica, sobre todo para las mujeres. Entonces, yo sí te iba a empezar preguntando, ¿qué está pasando en El Salvador? Porque hay un sesgo informativo en lo que pasa en El Salvador. Si yo no te conociera a ti, probablemente poco me habría enterado de lo que está pasando. Y no hay un hashtag SOS El Salvador, nos está hablando de Bukele como un dictador, nos está hablando de los atropellos de derechos humanos que están pasando en El Salvador. Y pues, ¿qué más que tú para que nos expliques qué está pasando ahorita? Sí, bueno, lo que vos decías es una realidad, que bueno, hay un cerco mediático de lo que está ocurriendo en El Salvador. Esta semana tuvimos detenciones ilegales de compañeros y compañeras que están alzando la voz contra lo que se está configurando en El Salvador, que básicamente lo que hablábamos la vez pasada era toda una reconfiguración política, pero también a nivel institucional se está creando un gobierno dictatorial, un gobierno autoritario que creo que es sumamente grave. Lo que yo te decía, la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía ahora son instituciones de facto y estas instituciones están siendo utilizadas para perseguir a los adversarios políticos y eso en un Estado constitucional y democrático de derecho es sumamente grave porque se supone que para eso tenemos una constitución, para eso tenemos un ordenamiento jurídico que garantiza el respeto de los derechos fundamentales de las personas, de todos los ciudadanos y en este caso no solo a las personas que están siendo detenidas. Estas personas se les está acusando de actos de corrupción. Pero el tema aquí de fondo es que no se está garantizando el debido proceso para estas personas. Es decir, si existe un señalamiento, para eso están las instituciones, para que puedan investigar y para que puedan ejercer el debido proceso desde el momento de la detención. Porque si hay una detención ilegal, esto lo que hace es viciar un proceso penal. En estos casos, nosotros lo que estamos exigiendo es que a estas personas se les garanticen sus derechos, no solo por los derechos de los imputados, sino también por los derechos de la víctima a saber la verdad, a combatir la corrupción de manera correcta y no con sesgos políticos. Es decir, que no existan investigaciones selectivas solo para algunas personas y para otras que son mis amigos, que son los amigos de la gente que está en el gobierno, a estos no los perseguimos. Entonces, eso es lo grave en El Salvador, esa es la manipulación que se está dando y al no garantizar el debido proceso, esto lo que genera es una nulidad del proceso penal y en este caso eso favorece incluso a la impunidad porque no se está investigando la verdad de los hechos que ocurrieron y eso también es un derecho de todas y todos los ciudadanos a conocer la verdad. Entonces, esas son las cosas que están pasando ahora en El Salvador. Sumamente preocupante, vos lo decías, los medios internacionales no están hablando de esta situación, estamos en un cerco mediático en donde prácticamente solo las personas que se manifiestan en Twitter están alzando la voz contra este régimen, pero me parece sumamente grave y necesario además activar no solo la solidaridad internacional, sino también a los medios de comunicación para que se hable de lo que está sucediendo hoy en El Salvador. A mí, ¿sabes qué me llama la atención de esto? Digo, entre todos los atropellos y todo lo que está pasando, el carácter político que implica no respetar el debido proceso, porque aquí hemos tenido esta conversación con la oposición, sobre todo con la derecha, que todos los casos de investigación que se están llevando
son persecución política, según ellos. Cuando todo ha sido con tiempo, cuando todo se les ha notificado, cuando no se han violentado sus derechos ni el debido proceso, se les ha notificado como se les ha tenido que notificar y así se han fugado muchas personas justo en este margen de saber que se les va a investigar. Sobre todo, bueno, con la figura del amparo que tenemos. Y esa es la gran diferencia que me gustaría poner sobre la mesa para contrastar esto que dices, que justamente si algo no tiene o carece de rigor, lo que se intenta hacer es saltarse todos los procesos legales para que al final lo que se pretende es meter a la cárcel a alguien, pues se logre. Porque sabiendo que si se lleva a cabo mediante proceso, ese no será el resultado final. Y esa es la gran diferencia entre la persecución política y lo que debe ser investigado por casos de corrupción y vínculos indebidos, ¿no? Hay una cosa bien importante de señalar. Una cosa son perseguidos políticos, que en este caso se utiliza la institucionalidad, como ya te lo mencionaba, tenemos una sala de lo constitucional de facto, una Fiscalía General de la República de facto, y lo que está haciendo es persiguiendo a sus adversarios políticos, no a personas que han cometido un hecho delictivo. Y otra cosa son políticos presos, que es en los casos en donde los políticos han cometido un hecho, pero que son delitos Claro. comunes y entonces tienen que responder ante la justicia y nadie está en contra de los políticos corruptos que se tengan que ir a la cárcel. Entonces, esa es la gran diferencia y ese es digamos, la diferencia principal que están utilizando las instituciones del Estado, porque hay clara manipulación desde el órgano ejecutivo. Es el presidente quien está lanzando las listas de las personas que tiene que detener la Fiscalía General de la República, cuando se supone que el fiscal general debe ser independiente en sus funciones. Esa es la gran diferencia que hay en este caso en México y la diferencia que hay y lo que está ocurriendo en este momento en El Salvador. Digamos, pero a mí me gustaría también un poco conversar sobre la situación de México. Quisiera saber cómo es que funcionan las instituciones allá, si es o sea, si hay interferencia por parte del Ejecutivo o no. ¿Cuál es la diferencia? Porque creo que es importante que la gente conozca la realidad de México, pero también la realidad de ese país centroamericano que es El Salvador. Yo creo que ahí hay cosas comunes respecto a lo que decíamos antes, el entramado institucional que permite corromperse para que se puedan hacer este tipo de cosas, que va mucho más allá de la voluntad política y va mucho más allá de quienes estén tomando decisiones. Y México es un caso, es un caso similar en ese sentido, pero justo antes de pasar a esto, creo que habría que poner sobre la mesa, sobre todo como para hacer esas matices, el tema de las mujeres que son investigadas y que, bueno, que también han sido, pues, víctimas o producto de una construcción que se hace de las mujeres que están en el poder y en el gobierno, que nunca deben ser corruptas y que si son corruptas se les juzga mucho más duro que a cualquier hombre corrupto. En México tenemos ese ejemplo, que es Rosario Robles. Y ella cae perfectamente en este lugar en el que es una mujer que ha navegado el poder durante mucho tiempo, que fue de izquierda, después yo no sé si ella siguió siendo de izquierda, pero me consta que durante el papel que ocupó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues no lo fue, pero lo que pasó con ella es que claro que fue parte de un esquema y de un engranaje corrupto muy grande, en la que ella terminó pagando los platos rotos. Literalmente, y al final, pues, públicamente se le juzgó de manera más dura por haber sido mujer, ¿no? Por ser mujer. Pero luego ahí hay dos conversaciones distintas. La que decíamos que la oposición siempre puede poner sobre la mesa, que me parece muy burda, y es la de, ay, pero ¿por qué? Una, si estás diciendo que se le respeten los derechos a las personas que están siendo investigadas, es, ok, estás en contra de que se les investigue por corrupción. Y la otra es, que se les investigue por corrupción, entonces estás a favor de la persecución política. Lo que pasa con ella es algo similar, porque ha sido como, ustedes como mujeres, ¿por qué permiten que a ella se le haya metido en la cárcel? Porque claro, era una persona que había cometido pues, corrupción. Lo que nos queda cuestionar es la dureza con la que se le juzga afuera por haber sido una mujer corrupta, presuntamente corrupta, y
lo que falta o la falta de rigor respecto a eso o respecto a los hombres, y que creo que eso también tiene que ver mucho con la violencia institucional, porque para las mujeres siempre es mucho más fácil ser objeto de señalamientos, y en México nuestros casos más emblemáticos de mujeres, o bueno, de personas en la cárcel han sido dos mujeres, y es Rosario Robles y en su momento Elbester Gordillo, que es una líder sindical mucho tiempo muy poderosa, como que esos fueron los dos casos más famosos, bueno, ha habido muchos, pero más emblemáticos de corrupción, que también al final reflejan que la violencia institucional es muy patriarcal también, bueno, sobre todo, ¿no? Porque tiene mucho poder y tal, y logra castigar siempre mucho más a las mujeres. Y por eso vale la pena señalarlo también, porque no solo afecta de manera más grave a las mujeres que están ahí viviendo su proceso, sino afuera se percibe de otra manera. Es verdad que hay un porcentaje de personas que dicen como no, pero es mujer, ¿por qué estás apoyando que se le investigue? Pero no es la mayoría, en realidad la mayoría es una corrupta, y entre eso pues muchos adjetivos calificativos que denostan su calidad de ser humano, pero creo que con esto quiero llegar y abrir la puerta de la dureza con la que se le juzga a las mujeres dentro de las instituciones. Es lo mismo que pasa también con la gente pobre, por ejemplo, que no tienen acceso a pagar un buen abogado. Y incluso las mujeres pobres son las que más sufren en este tema, que el órgano de justicia tiene todavía esos, por muy independiente que logre ser, por muy independiente o por muy, como te digo, por mucho respeto que hayan a los debidos procesos, siempre las mujeres que están siendo procesadas son mucho más estigmatizadas. Por el mismo sistema patriarcal que tenemos, la gente siempre señala de manera mucho más dura a una mujer que a un hombre. Ah, pero cometió delito, el mismo delito comete un hombre y una mujer. Ah, no, pero la mujer, ¿cómo es posible? Como que se alarman más que una mujer pueda cometer un hecho delictivo que un hombre. Entonces, creo que sí, también el rechazo social es sumamente más duro para las mujeres que están siendo procesadas que para los hombres. Y vos ponías un tema sobre la mesa que me parece muy importante. Una cosa es persecución política y otra cosa es garantía del debido proceso. Y no son antagónicos porque parece que están planteando un falso dilema ahí. Si estás a favor de la persecución política, entonces estás a favor de que se combata la corrupción. Y no es así en realidad, porque exigir el debido proceso es justamente garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que se juzgue y que se condene a las personas que realmente han cometido hechos delictivos. Para eso está regulado de esa manera. Pero yo quería preguntarte también, Estefanía, ¿qué fue lo que te pasó? Porque vi en Twitter que denunciaste algo, pero todavía no me queda bien claro cómo fueron los hechos y quisiera que me contaras y que le contaras a toda la gente que nos está viendo qué fue lo que pasó, porque también este es un caso de violencia institucional que me parece muy importante que lo compartamos con las personas porque siempre siguen existiendo resabios y siempre sigue imperando una visión machista dentro de las instituciones del Estado, y yo creo que también ese es un reto para los gobiernos de izquierda, para que tengan o sea, para que vean la necesidad de sensibilizar a nivel institucional a todas las instituciones, valga la redundancia, del Estado. Sí, coincido totalmente, y en eso se basa mi experiencia. En general, no soy ajena, sobre todo por ser del norte, a las arbitrariedades de la policía y del ejército y de todos estos corporaciones, pues sí, policiales, que nunca respetan tus derechos y se sienten con todo el poder de minimizarte y de tratarte mal. Eso cuando hay justificaciones para hacerlo, ¿no? Que te puedes pasar un alto, que si no está verificado tu carro, no sé, tecnicismos ahí, que yo no manejo porque además no tengo carro, entonces, bueno, no me toca, siempre voy acompañando a alguien, pero sí me ha tocado que te paren caminando por la calle y te pregunten a dónde vas, cosas que no deberían preguntarte, sobre todo porque tenemos derecho a libre tránsito, pero bueno,
yo venía de un lugar que se llama Veracruz, muy bonito, iba con unas amigas y dos amigos, y entonces ya llegando casi a la Ciudad de México hay un estado que se llama Puebla y ahí nos pararon unos policías. Y nosotros sabíamos que no había pasado nada, o sea, que no teníamos nada malo porque ya habíamos hecho un recorrido de ida de 4 horas y veníamos de regreso y nos pararon supuestamente porque el carro era robado y entendíamos eso que tú debes entender perfectamente por las similitudes que existen entre El Salvador y México y seguramente toda América Latina, con el tema de la corrupción y creo que también muy fuerte en El Salvador, en el tema de la corrupción, la desaparición forzada, el papel que juega la policía dentro del esquema eh, narcotráfico y de estos grupos delictivos. Entonces, cuando nos pararon, yo estaba muy preocupada porque pues, sabía que nos iban a querer quitar dinero en el mejor de los casos. En el peor de los casos, sí, pues desaparecerte, como ha pasado aquí mucho, como pasa en las carreteras, como desde la guerra que dejó Felipe Calderón supuestamente contra el narco, que resultó ser un negocio en el que se enriqueció él y sus secuaces, uno investigado en Estados Unidos que se llama García Luna, pues nos han dejado en la total desprotección y que así como te puede parar un policía corrupto, te puede parar alguien vestido de policía que no lo sea. Y en nuestro caso, pues no sabemos muy bien lo que pasó. Lo cierto es que nos pararon, nos negamos a pagar, dijimos, bueno, si hay algo que investigar, que nos lleven al Ministerio Público. Como querían dinero, se fueron poniendo muy agresivos conforme fue pasando el tiempo. Y yo decidí poner un tuit cuando me dijeron que ya no podía usar mi teléfono y entonces me dio un poco de miedo. A otro amigo tampoco le dejaron usar su teléfono. Yo me puse mucho a cuestionar pues el papel que estaba jugando un policía que estaba ahí, que claro que como si los hombres le preguntan cosas, no se va a enojar con ellos, conmigo sí se enojó mucho, de hecho como que creo que se lo tomó muy personal que yo lo estuviera pues cuestionando. Y ya al final que nos fuimos pues con mucho miedo porque fue un casi, denme todo lo que traigan antes de que yo me arrepienta, porque si me arrepiento, pues a ver qué les va a pasar. Cuando fui a poner la denuncia ya me dijeron que habían detenido a 2 policías, pero eran 3. Pues uno de esos policías, quién sabe dónde se bajó, quién sabe si era policía, que fue el que se puso más agresivo. Y ahí fue claro, qué miedo, porque sí pudo haber resultado en algo mucho más peligroso. Y al final, pues sí, puse mi denuncia. Obviamente, como nuestro sistema judicial es lento, es tardío, pues sí, está muy mal hecho, no es ágil. Me tardé muchas horas y eso que me trataron muy bien y fueron muy amables conmigo y creo que tuve una muy buena respuesta, pero fue comprobar otra vez, o sea, tuve que contarlo todo como 10 veces, como con las víctimas de abuso sexual, como con las personas que una y otra y otra y otra y otra vez. Y mientras más lo vas contando, claro que te da miedo que existan inconsistencias en tu versión anterior, porque de alguna manera lo cuentas cuando lo cuentas la primera vez, luego cuando lo cuentas de manera más lenta, no lo sé. Así fue. Y yo me siento muy afortunada por haber pues salido bien de esa, pero no es la realidad de muchas personas en México y eso sí que no tiene matices políticas, más que las de quién es el responsable, porque creo que hay una persona responsable, de haber corrompido así a la Policía Federal, de haber permitido que se coludiera la Policía Federal con el narcotráfico, de haber permitido la violación de derechos humanos, la desaparición de periodistas y de estudiantes y de personas jóvenes en las carreteras de nuestro gran país. Ese ya es el sentimiento que se tiene. Y es muy desafortunado que, claro, y yo voy a aprovechar el espacio para decirlo, pues de pronto tienes que tener un montón de seguidores para que pase algo al respecto, porque si no, yo me habría ido, probablemente no habría regresado a poner mi denuncia, quién sabe si me habrían contestado o no. Nadie se habría dado cuenta de lo que pasó. ¿Es verdad? Y es lo que pasa en todas partes. Sí. Eso es también, ¿no? Pues no, y yo también fui víctima de eso. Si yo no hubiera denunciado en mis redes sociales lo que me estaba pasando cuando a mí me siguió un youtuber, creo que probablemente el fiscal nunca habría actuado y ese tipo no estaría preso ahorita. Eso es lo que sufrimos las mujeres en todos los espacios y yo creo que eso es un gran reto, incluso para los gobiernos de izquierda, trabajar mucho más el tema de género, porque hay instituciones que no están sensibilizadas. A mí me pasó cuando fui a la fiscalía,
y si yo, antes de ir a la unidad especializada de género, me atendió una fiscal normal que no sabía nada del tema y bueno, solo me tomó la denuncia y aquí vamos a empapelar su denuncia y aquí no pasa nada. En cambio, cuando ya voy a la institución, a la unidad de género, que ya hay gente sensibilizada sobre el tema, ya me pusieron más atención y se ve el interés y el cambio en estas personas. Entonces yo creo que es muy necesario, es un gran reto que tenemos y que tenemos todas las que estamos organizadas, porque el tema de género es necesario trabajarlo en todos los espacios, en todas las estructuras, sensibilizar también a nuestros compañeros y compañeras, porque es lamentable todo este tema de la violencia que sufrimos las mujeres, hasta en los aspectos muy mínimos, los micromachismos, es sumamente complicado. Y yo creo que también fuiste víctima, y hay muchas mujeres que han sido víctimas de no tener un acceso a la justicia, porque aunque sea, o sea, vos lo mencionabas, a veces el sistema de justicia se tarda mucho y eso afecta porque si no actúan en estos casos de violencia contra las mujeres, si no actúan en el momento, pues la vida incluso de nosotras corre peligro. Entonces, un tema también de tiempo y creo que eso es uno de los retos y que en todos nuestros países tenemos esos grandes retos. Hay muchos avances, pero también ahora en el caso de El Salvador han habido muchos retrocesos en ese tema. Y sabes, una cosa que me gustaría pues o sea, poner sobre la mesa, sobre todo porque creo que podríamos también retomarlo en el próximo, es qué flojera que todos nuestros vínculos institucionales y todas las transformaciones que hagamos en las instituciones, en el sistema de justicia, sean a partir de la victimización y de ser víctimas, porque nunca estamos desde la vamos a tomar decisiones para transformar tal y tal. Sí, puede ser, pero creo que pasa muy poco. Siempre es a partir de ser víctimas y esa es otra conversación que creo que vale la pena tener contigo. Es muy difícil siempre, porque hay veces en las que o más bien no queremos siempre que nuestros cambios sean a partir de me están violentando, me están matando, me están... todas estas cosas que decimos como mujeres, no lo digo de manera personal, que lo decimos como mujeres o como personas de la diversidad sexual o como cualquier otra minoría que se sienta violentada en sus derechos, que todo sea a partir de la violencia, pero sobre todo en el tema de género, que todo sea a partir de sufrí esto, me pasó esto, esas son mis exigencias, matan 10 mujeres al día. Nunca es a partir de un consenso en el que estemos nosotras ya dentro de los puestos de toma de decisiones, vamos a transformar esto. Siempre es así, siempre tenemos que estar todo el tiempo siendo víctimas y eso ya hace un binomio perfecto para el imaginario colectivo que es mujeres víctimas y todo lo demás que se tiene que transformar. Y entonces nunca somos tomadas en serio porque siempre somos tomadas como personas que hay que proteger. Y sí, es verdad, pero no así, y eso también es muy cansado todo el tiempo. No, y aparte también cuando te ponen en una cifra, porque dejan de, a ver, como que se invisibiliza además la violencia real que sufrimos las mujeres, porque solo dicen, tantos feminicidios. Eso también invisibiliza la violencia que sufrimos, a pesar de lo que vos decías. Tenemos que vernos como víctimas para que se nos tome en cuenta, pero además se invisibiliza todas las agresiones que hemos sufrido y como, sí, entonces vale la pena que le pongamos atención porque ya hay tantos feminicidios y entonces, sí, yo creo que este tema es mucho más complejo, todo tiene sus propios matices porque, sin embargo, como vos lo decías, no... el tema de vernos como víctimas, que sí lo somos, también genera un problema a la hora de los enfoques que podamos darle a las cosas. Y yo creo que es muy importante también hablar sobre el tema de el derecho de igualdad que tenemos, que además el hecho de crear leyes especiales para nosotras, que es sumamente importante, pero el enfoque que se le da siempre es como... vernos a nosotras como, con una etiqueta, que creo que eso también hay que combatirlo. Creo que es muy importante abordar todos esos temas, creo que nos quedan un montón de episodios para que podamos conversar sobre esto, pero ahora lo que queríamos dejar claro es el tema de la violencia institucional que se sufre y de cómo las instituciones son manipuladas para generar persecución política, pero también las instituciones pueden ser utilizadas
de manera mucho más dura con las mujeres, que somos las que estamos sufriendo. En el caso de El Salvador tenemos a 2 compañeras que están detenidas y por supuesto que el debido proceso no se les garantizó, y por supuesto no tengo ninguna duda de que estas personas, estas mujeres no están en las mismas condiciones en que pudieran estar los hombres que también están siendo procesados aparentemente en el mismo proceso, los mismos delitos se les están atribuyendo, pero sin duda la opinión pública es mucho más dura con ellas que con los mismos compañeros. Yo pienso que falta un montón como para seguir hablando de esto, y antes, pues sí, otra vez es dentro del vocabulario de las violencias que parece que vamos acuñando nosotras, pues la violencia física, la psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia laboral, otra vez la violencia institucional, y aquí estamos diciendo que este tipo de violencias tienen nombre gracias a que quienes conforman en su mayoría las víctimas de estas pues son mujeres, ¿no? Sí, sin duda, y bueno, son los grandes retos que tenemos. Yo creo que también es necesario hablar sobre las etiquetas y los micromachismos, porque a veces solo lo vemos en macro desde el Estado, cómo las mujeres son víctimas de violencia, pero también dentro de la casa, dentro de las relaciones interpersonales, sufrimos sobre temas de micromachismos que creo que es necesario empoderarnos nosotras mismas para ir transformando nuestro entorno y también el entorno social en el que vivimos. Oye, y antes de irnos, quería a ver si se puede o no hacerte pues esta pregunta de, ¿tú crees que ha habido en esta semana una noticia que te haya llamado la atención respecto, o sea, que empalme un poco con esto? Digo, yo creo que en el tema de El Salvador, pero una noticia de estas que les dices, bueno, el absurdo total y que se empalma con este tema que estamos hablando. Bueno, tu caso, que yo lo vi en Twitter, no lo vi en ningún medio de comunicación, pero sí lo vi en Twitter y me impactó y dije, bueno, ¿cómo es posible que la policía esté reprimiendo? Se supone que tienen que darnos seguridad, nosotras tendríamos que sentirnos seguras. Para eso están, ese es su trabajo, ¿no? Dar la seguridad a las personas y no que se sientan agredidas o intimidadas cuando ves a un policía o a una policía. Entonces, eso me llamó mucho la atención, me he quedado pensando mucho en eso y yo creo que es sumamente grave que desde el Estado no se esté garantizando la protección para nosotras. Claro. Hace sentido esta consigna de no me cuidan la policía, me cuidan mis amigas, ¿no? Sí. Pues hoy se acabó nuestro programa. El próximo programa hablaremos de muchas otras cosas, supongo. Nos vemos el próximo viernes. Daniela. Bueno, un saludo a la gente que ha estado pendiente de nuestro tema. También invitamos a la gente que nos ha estado escuchando, que nos ha estado viendo, a que si quieren que hablemos de un tema en específico, que nos escriban, que nos digan de qué quieren conversar. Porque nos encantaría también interactuar y conocer cuáles son las vivencias, que también este espacio es para ustedes, para que ustedes nos cuenten qué es lo que han sufrido, cómo lo han abordado, cómo podemos ayudarnos entre nosotras para poder ir superando todos estos problemas. Sí, pues suscríbanse, like y síganos en Instagram también, ¿no? Sigan a Daniela en Instagram. Genial que te sigan a Estefanía también. Y bueno, ahí nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales o en el canal de YouTube o de cualquier medio para que podamos conversar sobre los temas de interés de ustedes. Spotify también. Spotify, la audiencia. Genial, ahí vamos a estar. Genial. Adiós. Cuídate, Estefanía, un abrazo. Hasta México. Bye. Adiós.